Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo y dramas de la farándula. Hoy prepárense porque vamos a desatar la bomba atómica de los rumores, sí, esos que tanto nos gustan. Si son como yo y no pueden resistirse a un buen culebrón amoroso, ya saben que están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar, no de cualquier cosa, sino de la relación, o mejor dicho, la no relación, o quizás sí relación, entre dos de los titanes turcos que nos han robado el corazón, el mismísimo Kerem Bürsin y la espectacular Hande Erçel. Así es, mis amores. Los rumores están más calientes que el mismísimo infierno y hoy vamos a desmenuzarlos como solo nosotros sabemos hacerlo. Vamos a explorar cada detalle, cada declaración, cada mirada sospechosa y vamos a intentar, aunque sea un poquito, descifrar qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Y bueno, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. No se queden fuera de este club de chismosos profesionales, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y déjenme saber en los comentarios de qué otro drama quieren que hablemos. Ahora sí, pónganse cómodos, tomen sus palomitas y prepárense porque esto está a punto de explotar. Y es que desde que los vimos incendiar la pantalla en Senkalkam, la química entre Kerem y Hande era innegable, de esas que se sienten a kilómetros. Era palpable, se respiraba en el aire, en cada escena, en cada interacción. No era una simple química actoral, era fuego puro. Y claro, como era de esperarse, la gente empezó a especular, a soñar con que ese amor traspasara la ficción. Se crearon legiones de fans, hashtags que clamaban por su unión, y foros enteros dedicados a analizar cada microexpresión entre ellos. Y durante un tiempo, para nuestra felicidad, parecía que así era. Tuvimos fotos robadas en cenas románticas, escapadas secretas a lugares paradisíacos, declaraciones ambiguas que nos hacían creer que nuestros chip, sí, nuestros chip. Era real. Era un sueño hecho realidad para muchos, el cuento de hadas que todos queríamos ver. Los veíamos felices, enamorados, y nos dábamos permiso para creer en el amor verdadero. Pero como en todo buen drama, la felicidad no dura para siempre. De pronto los rumores de ruptura, los indicios de que la relación había terminado, nos hicieron sentir como si el corazón nos hubiera dado un buen puñetazo. Fue un drama, se los juro. Las noticias nos llegaron como un balde de agua fría, dejándonos con la boca abierta y el corazón roto. Los foros se llenaron de teorías sobre la causa de la ruptura, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes defendían a uno u otro, y la confusión era el sentimiento predominante. Y desde entonces la historia de Kerem y Hande se ha convertido en un vaivén de chismes, especulaciones y teorías conspirativas que nos tienen a todos en vilo. Cada movimiento, cada publicación, cada comentario se analiza con lupa, buscando pistas sobre el estado actual de su relación. Es un verdadero thriller para los amantes del corazón, un rompecabezas que todos intentamos resolver. Pero tranquilos que hoy vamos a intentar ponerle un poco de orden a este caos. Vamos a empezar por lo que todos sabemos, la serie que lo inició todo, Senkalkam. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, era de esas que se ven una vez en la vida. Era una mezcla de atracción magnética, tensión sexual y una profunda conexión emocional. Era imposible no dejarse llevar por esa historia de amor que nos tenía a todos pegados a la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada discusión, todo era tan real que era imposible no creer que había algo más que amistad entre ellos. Se notaba que la química iba más allá de la actuación, que había una conexión especial entre ellos que no se podía fingir. Y bueno, cuando confirmaron la relación, el mundo se detuvo. Se paró el tiempo. Nuestras redes sociales explotaron, los comentarios se llenaron de corazones y de felicitaciones. Eran la pareja del momento. La pareja más comentada, la más adorada, la más envidiada. Nos compartían fotos adorables, nos dejaban mensajitos llenos de amor y parecía que nada podría romper ese idilio. Los veíamos paseando por las calles, riendo juntos, mirándose con esos ojos que decían más que 1000 palabras. Era la representación perfecta del amor de cuento de hadas. Pero como les dije, la felicidad en la farándula dura poco. De pronto empezaron a circular rumores de que algo andaba mal. Que si había discusiones subidas de tono en los sets de grabación, que si había infidelidades de parte de alguno de ellos, que si Kerem era muy celoso y posesivo, que si Hande estaba cansada de las exigencias de la relación y la presión mediática. En fin. Un batiburrillo de chismes que nos hizo dudar de todo lo que habíamos creído.
Los medios se encargaron de amplificar cada rumor, creando titulares sensacionalistas que nos dejaban con más dudas que respuestas. Luego llegó el anuncio de la separación. Sin explicaciones, sin detalles, solo un frío comunicado que nos confirmaba lo que muchos temíamos, que el sueño de Kerem y Hande juntos había terminado. Un comunicado que dejó a todos con el corazón encogido, sin ninguna pista sobre lo que realmente había pasado. Y ahí fue donde se desató el caos. Los fans divididos intentando encontrar respuestas, los medios llenos de especulaciones y nosotros, los chismosos de corazón, con la lupa buscando hasta la más mínima pista. Los detectives aficionados entraron en acción, analizando cada publicación, cada like, cada comentario, buscando señales de lo que podría haber causado la ruptura. Y ahora, después de mucho tiempo, parece que el fuego de los rumores se ha reavivado. Y todo gracias a una serie de declaraciones, de indirectas y de movimientos sospechosos que han vuelto a poner a Kerem y Hande en el ojo del huracán. El volcán que parecía dormido ha vuelto a entrar en erupción, dejando a todos expectantes ante lo que pueda suceder. Empecemos con Kerem. En varias entrevistas, ha hablado de una forma muy particular sobre lo que busca en una mujer. No ha dado nombres, pero sus descripciones han despertado las sospechas de todos. Ha mencionado cualidades que para muchos son un claro reflejo de la personalidad de Hande. Ha dicho que valora la inteligencia, la espontaneidad, la belleza interior y la capacidad de hacerlo reír. Una descripción que encaja perfectamente con la imagen pública de Hande. ¿Les suena familiar? Y no solo eso, también ha dejado caer comentarios sobre la importancia de la conexión, de la chispa, de esa química que te hace saber que has encontrado a tu alma gemela. Ha hablado de una conexión profunda, de esas que trascienden lo físico, de una conexión que te hace sentir que has encontrado tu otra mitad. Y ahí es donde entra la bomba de hoy, la que nos tiene con los pelos de punta. Hay quienes aseguran que en un encuentro privado, que él pensó que nadie escuchaba, Kerem habría dicho: Hande es mi alma gemela. Sí, lo escucharon bien. Mi alma gemela. Una declaración de esas que te dejan sin respiración. Una frase que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, generando un sinfín de especulaciones y esperanzas. Claro, esto no ha sido confirmado por él, pero la sola posibilidad nos ha puesto a todos a hacer cálculos, a buscar indicios, a releer cada entrevista y a revivir cada momento en el que los vimos juntos. El alma gemela ha sido el catalizador que ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Y no es solo eso, también hay quienes aseguran que Kerem ha estado enviándole mensajes subliminales a Hande a través de las redes sociales. Que si una canción que le recuerda a ella, con una letra que parece una declaración de amor encubierta, que si una foto que despierta recuerdos del pasado, de los momentos felices que compartieron, que si un comentario sutil, con un doble sentido que solo ellos entenderían. Todo un juego de pistas que nos vuelve locos. Un laberinto de mensajes ocultos que todos intentamos descifrar, buscando la clave que nos revele sus verdaderos sentimientos. Y claro, los fans, que son los mejores detectives del mundo, no han dejado pasar ni un detalle. Han comparado publicaciones, han analizado fotografías, han hecho teorías de todo tipo. Han conectado puntos que parecían inconexos, han buscado patrones en sus publicaciones, han creado verdaderas obras de investigación para intentar comprender lo que sucede entre ellos. Y algunos, los más optimistas, aseguran que Kerem está intentando reconquistar a Hande. Que está arrepentido de haberla dejado ir y que está dispuesto a luchar por su amor. Un drama digno de una telenovela. Una trama que parece sacada de la mejor serie turca, con giros inesperados, momentos de tensión y la esperanza de un final feliz. Y ahora, hablemos de Hande. Si bien ella ha sido más reservada en sus declaraciones, no ha estado exenta de rumores. Los medios han intentado descifrar cada una de sus palabras, cada una de sus publicaciones, buscando pistas sobre sus sentimientos. Algunos aseguran que también ha enviado indirectas a Kerem a través de sus redes sociales. Que si un poema que evoca a su relación, con versos que parecen sacados de una historia de amor perdida, que si una canción que le recuerda a él, con una melodía que despierta recuerdos del pasado, que si una foto que parece tener un significado oculto, una mirada, un gesto, que puede tener una segunda lectura. En fin. El mismo juego de pistas, pero desde el lado de Hande. Y ahí es donde la cosa se pone más interesante. ¿Será que Hande también siente lo mismo? ¿Será que todavía existe una conexión entre ellos? ¿Será que este reencuentro es posible?
Las preguntas se multiplican, las dudas aumentan y la incertidumbre es el sentimiento predominante entre los fans. Y claro, como en todo buen culebrón, también hay otros jugadores en este tablero. Están los rumores de que Ande tiene otros pretendientes, que ha estado saliendo con otras personas, que ha intentado pasar página y rehacer su vida amorosa. Y también están los rumores de que Kerem ha intentado hacer lo mismo. Que ha sido visto con otras mujeres, que ha estado disfrutando de la soltería, que ha intentado olvidar a Ande. Una competencia amorosa que añade un toque de drama extra a la trama. Pero a pesar de todo esto, la llama de la esperanza sigue viva. Los fans y nosotros también nos aferramos a la idea de que Kerem y Ande volverán a estar juntos. Que el amor entre ellos es tan fuerte que podrá superar cualquier obstáculo. Que su historia no ha terminado, sino que es un capítulo más en su historia de amor. Y es que si lo pensamos bien, su historia tiene todos los ingredientes de un buen drama romántico: el amor a primera vista, la pasión desenfrenada, la ruptura dolorosa, los arrepentimientos y la posibilidad de un reencuentro. Una historia de esas que nos encantan. Una trama que nos mantiene enganchados, con personajes que nos hacen vibrar y la esperanza de un final feliz. Y es por eso que hoy estamos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración. Porque queremos saber qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Queremos saber si Kerem realmente dijo que Ande es su alma gemela. Queremos saber si Ande siente lo mismo. Queremos saber si hay alguna posibilidad de que volvamos a verlos juntos. Queremos ser los primeros en enterarnos del siguiente capítulo de esta historia de amor. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, lo que sí podemos decir es que esta historia está lejos de terminar. Que seguiremos pegados a la pantalla, revisando cada publicación, analizando cada comentario y esperando con ansias el siguiente capítulo de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Nos convertiremos en los cronistas de su historia, compartiendo cada detalle, cada rumor, cada avance con todos ustedes. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar el papel que juegan los medios en todo este drama. Han sido los encargados de amplificar cada rumor, de analizar cada declaración, de alimentar las especulaciones. Los medios se han convertido en un personaje más de esta historia, con su propia agenda y su propia forma de narrar los hechos. Algunos han sido muy sensacionalistas, creando titulares que rozan la exageración, otros más objetivos, intentando mantener la veracidad de la información, pero todos han contribuido a que esta historia se vuelva aún más apasionante. Han alimentado el fuego de los rumores, han creado debates entre los fans, han mantenido viva la expectación. Y es que, como siempre, los medios buscan el chisme, buscan la polémica, buscan aquello que nos mantenga pegados a la pantalla. Y en este caso, la historia de Kerem y Ande ha sido una mina de oro. Una mina de oro que ha dado horas y horas de entretenimiento, cientos de artículos y miles de comentarios en redes sociales. Una fuente inagotable de noticias y especulaciones para los amantes del corazón. Pero también es importante recordar que detrás de todo este drama, hay dos personas con sentimientos. Dos personas que han pasado por una ruptura dolorosa y que están intentando seguir adelante con sus vidas. Debemos recordar que son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Y aunque nos encante el chisme, debemos recordar que debemos ser respetuosos con su privacidad. Que no podemos juzgar sus decisiones y que no debemos alimentar rumores sin fundamento. Que debemos ser conscientes de que sus vidas privadas no son un espectáculo público. Y ahora, después de haber explorado todos los ángulos de esta historia, llegamos a la gran pregunta: ¿qué pasará? ¿Volverán Kerem y Ande a estar juntos? ¿O seguirán sus caminos por separado? ¿Será que su historia de amor tiene un segundo capítulo? ¿O será que su camino juntos ha terminado definitivamente? La respuesta, como siempre, está en el aire. Una respuesta que todos anhelamos conocer, pero que solo el tiempo podrá revelar. Pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos aquí, siguiendo cada paso de esta historia, analizando cada detalle y manteniéndolos informados de todo lo que suceda. Nos convertiremos en sus corresponsales de confianza, para que no se pierdan ni un detalle de este drama que nos tiene a todos en vilo. Porque, como les dije al principio, somos chismosos de corazón. Y no podemos resistirnos a un buen culebrón. Somos adictos al drama, nos encanta analizar cada detalle y especular sobre el futuro de las parejas que nos roban el corazón. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y drama.
Hemos analizado cada detalle, hemos desmenuzado cada declaración y hemos intentado descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande. Hemos visto que la llama del amor, o al menos la llama de los rumores, sigue viva. Hemos escuchado teorías de todo tipo, desde las más optimistas hasta las más pesimistas. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar. Que seguiremos pegados a la pantalla, revisando cada publicación, analizando cada comentario y esperando con ansias el siguiente capítulo de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Hemos recorrido juntos un laberinto de rumores, de indirectas, de pistas que nos han mantenido en vilo. Y aún nos quedan muchos interrogantes, muchas dudas, muchos misterios por resolver. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de chismes y rumores. Espero que hayan pasado un rato divertido en este nuestro espacio de salseo y drama. Y como siempre, quiero pedirles que me dejen saber en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente dijo que Hande es su alma gemela? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que ya es hora de pasar página? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer sus teorías, sus especulaciones, sus comentarios más apasionados. No olviden que este canal es nuestro espacio para compartir nuestra pasión por el chisme y el drama. Así que si son tan chismosos como yo, no duden en dejar sus comentarios. Compartamos nuestras ideas, debatamos sobre las posibles opciones y hagamos de este espacio un lugar de encuentro para los amantes del corazón. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Apoyen a su canal favorito de salseo y drama. Únanse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Hagamos de este canal el mejor lugar para hablar de las parejas que nos roban el corazón. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sigamos disfrutando de los mejores dramas de la farándula juntos. No se pierdan ningún detalle, ninguna exclusiva, ningún rumor que les tengamos preparado. Recuerden que su apoyo es muy importante para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles los mejores chismes. Su participación es fundamental para que este canal se mantenga activo y siga brindándoles los mejores contenidos. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual y deseándoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos de corazón. Que sigan los dramas. Hasta la próxima. Y que sus vidas estén llenas de salseo y emoción.